Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas de nuevo a este espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aslember y Özkan Deniz, dos nombres que generan titulares en cada movimiento, vuelven a estar en el centro de la polémica. Las redes sociales estallaron después de que se difundieran imágenes recientes donde ambos artistas aparecían juntos, y las reacciones de los fans de Aslember no se hicieron esperar. Aléjate de Özkan. Él te está envenenando, fue uno de los comentarios más repetidos. Todo comenzó con una salida nocturna en Estambul, donde la actriz Aslember fue vista en un restaurante muy conocido en compañía de Özkan Deniz. Al instante, las cámaras captaron sus gestos, las sonrisas cómplices y la cercanía entre ambos. Los videos circularon rápidamente y la indignación se multiplicó. Una fan declaró en Twitter: "Nos preocupa mucho Asl, no queremos verla sufrir otra vez. Özkan no es la persona indicada para ella". La polémica se intensificó cuando, al salir del restaurante, Özkan Deniz respondió a los reporteros que le preguntaban sobre la relación: "Asl y yo tenemos una amistad muy especial, nadie tiene derecho a juzgarnos". Sin embargo, estas palabras solo alimentaron la controversia, ya que para muchos seguidores resultaron ambiguas. Al mismo tiempo, Aslember, intentando calmar la situación, dijo brevemente: "No quiero que la gente malinterprete, lo que tenemos es algo que solo nosotros entendemos". A pesar de estas aclaraciones, los fans de Asl no parecen convencidos. En Instagram, miles de comentarios se repiten bajo cada publicación de la actriz. "Cuídate, él no te hace bien", escriben con insistencia. La preocupación se debe en parte al historial de Özkan Deniz, conocido no solo por su carrera musical y actoral, sino también por polémicas relaciones pasadas. Esta imagen de hombre problemático hace que muchos temen por la tranquilidad y felicidad de Asl. En medio del revuelo, varios periodistas del espectáculo han opinado. Una reconocida columnista escribió: "Lo que está en juego aquí no es solo una relación amorosa, sino la reputación de dos de los nombres más importantes de la industria". Asl, con su imagen de mujer fuerte e independiente, corre el riesgo de ser arrastrada a un torbellino mediático del que podría salir lastimada. Lo más impactante de la noche fue cuando una fanática que se encontraba en el mismo restaurante se acercó a Asl y le dijo directamente: "No lo necesitas, tú eres luz, no permitas que alguien apague tu brillo". Según testigos, Asl sonrió con timidez, pero no respondió. Esta anécdota se convirtió rápidamente en viral y se compartió miles de veces en redes sociales, sumando más leña al fuego. Özkan, por su parte, no se quedó callado. Horas después publicó en sus redes: "Las personas siempre hablan sin saber. Lo único real es lo que nosotros vivimos, lo demás son rumores". Sus palabras fueron interpretadas como una defensa directa de su cercanía con Asl, pero lejos de calmar la situación, provocaron aún más críticas. "Él no piensa en ella, solo en sí mismo", respondió un seguidor. La tormenta mediática continuó creciendo en los días siguientes. Programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto, cada palabra y cada publicación de los dos artistas. Algunos panelistas defendían la idea de que Aslember es libre de decidir con quién relacionarse y que el público debería respetar su privacidad. Otros, sin embargo, sostenían que al tratarse de figuras públicas, era inevitable que sus vidas privadas fueran objeto de escrutinio. En paralelo, surgieron teorías sobre un posible proyecto artístico conjunto. Se rumorea que podrían estar trabajando en una nueva serie o en una colaboración musical. Esta posibilidad abrió otro debate: ¿se trata de una relación personal genuina o de una estrategia mediática para generar interés en un nuevo proyecto? Los fanáticos más escépticos aseguran que todo es parte de una campaña publicitaria cuidadosamente diseñada. Mientras tanto, Aslember compartió en sus redes sociales imágenes de su rutina diaria, intentando transmitir normalidad. Fotos de su perro, paisajes urbanos y frases motivacionales aparecían en su perfil, aunque los comentarios seguían centrándose en su vínculo con Özkan. A pesar de no mencionar directamente la polémica, los seguidores interpretaban cada publicación como una señal, buscando mensajes ocultos en sus palabras. Özkan Deniz, fiel a su estilo directo, decidió conceder una entrevista televisiva en la que reafirmó su postura: "No debemos vivir en función de lo que otros piensen. Mi vida es mía y Asl sabe lo que significa para mí". Sus declaraciones volvieron a dividir al público.
Mientras algunos lo aplaudieron por su franqueza, otros lo acusaron de manipular la narrativa para presentarse como víctima. El entorno cercano de ambos también ha sido involucrado en la controversia. Amigos de la actriz han dejado entrever que ella se encuentra confundida, atrapada entre sus sentimientos y la presión externa. Una fuente anónima comentó a una revista de espectáculos: Asl valora mucho la amistad de Özkan, pero también es consciente del peso mediático que él trae consigo. Ella está intentando encontrar un equilibrio. El debate alcanzó incluso a la prensa internacional. Algunos portales de noticias en España y Latinoamérica publicaron artículos sobre la situación, destacando el interés global que despiertan estos dos nombres. Para muchos, este episodio demuestra cómo la fama puede convertirse en una jaula dorada, donde cada decisión personal se transforma en noticia. La tensión llegó a un punto álgido cuando se filtró un audio en el que supuestamente Özkan le decía a un amigo: "Lo que tengo con Asl es más fuerte de lo que la gente imagina". Aunque la veracidad del material nunca fue confirmada, bastó para que los rumores de una relación formal se intensificaran. Los titulares no tardaron en hablar de un romance secreto, alimentando aún más la vorágine. Por su parte, algunos críticos culturales comenzaron a reflexionar sobre el rol de la audiencia en estas situaciones. Somos cómplices de esta presión mediática, escribió un analista en un diario nacional. Pedimos transparencia total a las celebridades, pero olvidamos que ellos también son seres humanos con derecho a intimidad. Este comentario abrió un espacio de autocrítica entre algunos seguidores, aunque la mayoría continuó participando activamente en el debate. En este clima de incertidumbre, se espera que Asl y Özkan hagan una aparición pública conjunta en un próximo evento de cine. Los medios ya se preparan para cubrir cada detalle, desde su llegada hasta la forma en que se miren frente a las cámaras. ¿Será esta la confirmación definitiva de lo que muchos sospechan o solo otra chispa en el incendio mediático? Lo que queda claro es que, más allá de los rumores, el interés por estas dos figuras sigue intacto. Cada paso que dan es seguido con lupa, y el público parece dividido entre la esperanza de un romance verdadero y el temor de que Asl pueda salir lastimada. En un mundo donde la imagen lo es todo, la historia entre Aslember y Özkan Deniz se ha convertido en un reflejo de cómo la fama puede ser tanto un regalo como una carga. A medida que pasan los días, los comentarios en redes no cesan. Algunos fans incluso han organizado campañas virtuales bajo el hashtag #protejamos a Asl, pidiendo que la actriz mantenga distancia de Özkan. Otros, en cambio, celebran la idea de verlos juntos, argumentando que ambos merecen una segunda oportunidad en el amor. Esta polarización ha convertido el tema en uno de los más comentados de la temporada, demostrando el poder que tienen las redes sociales para moldear la percepción pública. En última instancia, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿qué rumbo tomará esta historia? Solo el tiempo dirá si se trata de un romance verdadero, de una amistad malinterpretada o de una estrategia publicitaria que ha logrado captar la atención de medio mundo. Hasta entonces, el misterio seguirá vivo y cada gesto de Asl y Özkan será analizado como si se tratara de la escena de una película interminable. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta polémica y compartirlo con sus amigas. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.